Doctor, ¿cuál es su visión de todo lo que está pasando? La situación, yo se lo planteaba de otra manera hace un rato. ¿Ya estamos en el fondo o todavía falta? Buenas tardes, Ilvar, un cordial saludo a la ciudadanía. Todavía nos falta un poquito. El Ecuador, en sus proyecciones más optimistas, crecería máximo al 1% en el año 2024. Eso es completamente insuficiente. Para que la ciudadanía tenga una idea, el Ecuador no puede crecer a menos del 5% anual. Ideal. Su economía, claro. ¿Para qué? Para que pueda sostenidamente recuperarse, reactivarse económicamente y vaya hacia un punto en que se mejoren las condiciones de vida. Aparte de los problemas que son cotidianos, se van a presentar dos graves problemas en este año. No sé el segundo si ya inicia en este año. El primero es el tema eléctrico. O sea, era muy fácil de prever que este problema se iba a complicar. Y que obviamente este rato está recontra complicado porque se ha agregado el tema de la sequía. Y entonces no solamente es un problema para la generación de la energía eléctrica, sino también va a afectar la actividad productiva. Y eso va a lo mejor causar un grave efecto, 2025. Tener un grave efecto inflacionario. Pero el otro problema que todavía no salta, pero en algún momento va a saltar, es el tema petrolero. Es el tema petrolero. Por muchas cosas, primero la producción del petróleo ha ido decayendo permanentemente. Y adicionalmente con la obligatoriedad que tiene el Estado de cerrar el ITT, eso va a crear una gravísima crisis en el país. No lo compliquemos todavía para no crear mayor preocupación en la ciudadanía, pero se viene el problema petrolero. En algún momento se va a venir y hay que enfrentarlo. Este rato la situación es tan complicada y los ciudadanos la asumen así, la sienten así que en muchos casos ni siquiera quieren responsables, que habrá que buscarlos en su momento, identificarlos. Lo que quieren es soluciones, es decir, salidas. Así mismo. Así como el tema petrolero ya se venía anunciando, pero todavía no se lo vive. Ya el tema eléctrico, el discurso de que teníamos soberanía energética, se pasó poco a poco a observar que efectivamente no teníamos la tal soberanía energética por varias circunstancias. No vamos aquí a cuestionar que el correísmo construyó malas centrales hidroeléctricas, etcétera. Vamos a decir que se hizo bien hasta el 2015, 2016. El problema es que había que tener un sistema para poder sostener, digamos, esa soberanía energética, entre comillas. Y una de las cosas es obviamente... Y de eso se deriva la matriz energética. Así mismo, es solucionar el problema de recepción de las centrales hidroeléctricas que hasta ahora no se lo soluciona, pero había que ir haciendo una inversión paulatina. ¿Por qué? Porque el consumo de energía eléctrica en el país, claro, no es estable. Entonces podemos llegar a tener soberanía energética en un año, pero si no se amplía la infraestructura de energía eléctrica, vamos a llegar a un momento en que ya el consumo es mayor que lo que puede ofrecer el país. Entonces, eso había que hacer. Es decir, mejorar obviamente todo el sistema que está a cargo, lamentablemente, del Estado y hacer inversiones para inclusive diversificar la energía eléctrica. Porque ya se ha demostrado que por los problemas de estiaje y ahora el grave problema de la sequía, no podemos depender exclusivamente de la energía hidroeléctrica, por más que digamos que es una energía limpia, etcétera. En la ley No Más Apagones se volvió a incurrir, muchos dicen, en el mismo error, es decir, poner exagerados límites a la posibilidad de que el sector privado incursione y se prohíbe prácticamente la autogeneración. Aquí hay un problema estructural. Y el problema estructural es que el sector energético es considerado un sector estratégico. Y como dice la Constitución respecto de todos los sectores estratégicos, que solo por excepción puede la inversión privada participar en la producción, distribución y comercialización. Eso está desde la Constitución del 2008. Desde el 2008, pero bueno, desde antes ya venían algunas disposiciones. Matices, claro. No quiero cambiarle de tema, pero le voy a dar
lo que dice respecto al mismo tema la Constitución peruana, justo la que aprobó Fujimori en el año, si mal no recuerdo, 93, porque él ingresó en el 90, luego dio el autogolpe y se aprobó una nueva Constitución que sobrevive hasta la actualidad. Hay una palabrita que es clave para que usted se dé cuenta del modelo diferente. Allá igual dice, ¿no?, que los recursos renovables y no renovables son patrimonio inalienable, indestructible. Pero ahí dice una cosa importante. Solo por excepción el Estado puede participar a través de sus empresas en la explotación de los recursos. A la inversa. Es a la inversa. Entonces, ese es el problema real en el país, que el Estado no está en capacidad, y lo ha demostrado con tremendas inversiones que se ha hecho a nivel de generación hidroeléctrica, que no está en condiciones de dar un servicio en función de las necesidades del país, que cada vez son mayores. Por darle un pequeño ejemplo, yo en esto no soy experto, pero hemos tenido que rápidamente revisar cifras. Mire, el año pasado se hablaba de un déficit de 500 megavatios. Este año se está hablando de 1000 megavatios. Entonces esto va a seguir. Si no se toman las medidas necesarias ahora, el problema se va a agudizar. No le podemos echar toda la culpa al presidente Noboa. El presidente Noboa no tiene ni un año. Obviamente sería lo que de muy mala es intención pretender que él tiene que en abril, toda la responsabilidad. La ministra Robo se lo dijo claramente, y él analizaba la posibilidad o le pedía alternativas, porque no podía perder la consulta. Es lo que fíjese que saltó el día de ayer. Que mucha gente dice que el problema es haberla puesto a la ministra Robo porque no tenía la capacidad suficiente o la experiencia suficiente para enfrentar este sector tan importante. Pero mire, sí tiene responsabilidades el presidente en cuanto a no haber previsto todo lo necesario para cubrir por lo menos esos 1000 megavatios que ya se han anunciado. Usted hace poco lo escuchó a este medio prepotente, un orangután que han puesto ahí de ministro de gobierno. Él decía que no va a haber apagones y que no va a haber apagones y que todo está previsto para cubrir los... Bueno, hace rato lo han quitado de vocerías. Por los 1000 megavatios y que no, a propósito de esa desconexión general y por ahí se dedicó a insultar y a periodistas, a analistas, etcétera, etcétera. Como si no hubiéramos tenido aquí excesos de prepotencia. El problema es real. El Estado tiene que efectivamente tomar estas decisiones urgentes de permitir energía termoeléctrica a través del abastecimiento privado, pero también debe dar paso a las otras energías. En la provincia tenemos proyectos eólicos que no han iniciado. El eólico hace un año se firmó. Y todavía no empieza. 3. Es decir, había una serie de proyectos, por ejemplo, de energía fotovoltaica, energía eólica, que va a complementar, obviamente, pero eso no va a solucionar el problema si es que no se hace una reforma estructural de carácter constitucional, inclusive para solucionar este problema de eliminar esa palabrita que diga por excepción, diseñar algún sistema. Lo ideal sería que obviamente que la empresa privada asuma las responsabilidades de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, pero obviamente siempre tenemos ese temor en la ciudadanía por ese discurso arcaico de que no se puede privatizar, de que todo vendrá más caro, y no es tan así, ¿no? La energía más cara es la que no se tiene, y eso es lo que está pasando en el Ecuador. Entonces, el gobierno tendrá que obviamente optar por alternativas que nos ayuden a salir del problema grave de este año, pero ¿y qué va a pasar ya en el 2025? Por eso es que hay que tomar decisiones de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Ojalá el problema no se complique más de lo que ya se había previsto, porque si usted le agrega este problema de que no podemos cubrir 1000 megavatios de energía eléctrica y le agrega el tema gravísimo de la sequía, porque también es cierto, dicen que esta sequía no se había repetido sino después de 60 años aproximadamente, y esto causa un problema a nivel del abastecimiento de productos agropecuarios, va a complicar la situación nacional. En todo caso, pues no quiero ser tan pesimista.
Esperemos que llueva, esperemos que el gobierno cumpla con lo ofrecido en cuanto a las actividades para superar el grave déficit del sector eléctrico de este año, pues, y ya obviamente viene la campaña electoral y ahí vamos sí a discutir con precisión qué es lo que tiene que pasar en el país